Leí de una misionera muy famosa, hermana Elizabeth Elliot, y en cierta ocasión ella contó que cuando ella estaba chiquita, tenía un hermanito que se llamaba Tom, y su mamá los dejaba jugar con todo lo que hubiese en la casa, pero a Tom, cuando estaba chiquito, lo que más le gustaba era agarrar unas bolsas de papel que tenía su mamá en la cena. ¿No les ha pasado que le compramos a los hijos el regalo más caro y resulta que prefieren jugar con una caja de cartón, verdad? Pues Tom así estaba, le encantaba jugar, sacar las bolsas y no sé qué hacía con ellas, pero las regaba, jugaba, y entonces la mamá le decía, puedes jugar con las bolsas, siempre y cuando acabes, las vuelvas a poner de donde las agarraste, ¿verdad? Y resulta que un día llega la mamá, entra y tenía el niño regada todas las bolsas por toda la sala. Y cuando fue a buscarlo, lo encontró en la sala con su papá en el piano y estaban cantando Cristo me ama, y que se veía bien bonito. Y entonces la mamá le dijo, hijo, necesito que vayas a recoger las bolsas que dejaste tiradas. Y le dijo, pero mamá, yo quiero cantar Cristo me ama, yo quiero alabar a Dios. Entonces el papá, apoyando a la mamá, le dice, hijo, de nada sirve alabar a Dios, aún con todo tu corazón, si no obedeces. De nada sirve a veces hacer tantas cosas si no estamos dispuestos a tener un corazón que obedece. Y es lo que le pasó a este personaje que vamos a estudiar el día de hoy. El tema es obedientes hasta la muerte. Y quiero que si traen sus Biblias, por favor, la abran en 1 Samuel, capítulo 15. Esta es la historia de Saúl. Para los que no conocen a Saúl, imagínense, Saúl era un hombre alto. Si en nuestros tiempos vivía, yo creo que viviría más de 6 pies, más como aproximadamente 2 metros de alto, ¿verdad? Dice que en su tiempo a Saúl la mayoría de la gente le llegaba a los hombros. No solamente era alto, era alguien atlético, fuerte, bien parecido, guapo. No me estoy describiendo yo, estoy describiendo a Saúl, ¿verdad? Alguien guapo que llamaba la atención, que cuando llegaba a un lugar se notaba su presencia. Y por esa apariencia que tenía, el pueblo de Israel lo eligió como su primer rey. Pues lo vieron grandote, ¿verdad? Dijeron, nos va a inspirar, él va a pelear con nosotros, está guapo, tiene presencia, y lo eligieron como rey. Y no buscaron a Dios pidiéndole dirección, ellos simplemente eligieron quien ellos pensaron era la mejor persona para rey. Y fue el primer rey de Israel. Entonces Saúl estuvo ahí y al principio era una persona humilde, que de hecho no quería ser rey. Cuando le dijeron, Saúl, no, tú vas a ser rey, pues se escondió atrás de unos animales, porque no quería, no se sentía capaz. Y sin embargo acepta el reto, el Señor lo llena con su espíritu, comienza a profetizar y empieza a hacer grandes cosas. Sin embargo, en 3 ocasiones desobedeció a Dios. En 3 ocasiones desobedeció a Dios, esta es una de estas, y entonces Dios le quitó su presencia. Dios le quitó su favor y lo quitó del trono a él y a toda su familia. Entonces, vamos a leer este pasaje. Quiero que leamos estos 2 versículos, versículos 22 y 23, está en la pantalla. Dice, Samuel, el profeta que había ungido a Saúl como rey, le dijo, respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y sigue el versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú, Saúl, has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Indudablemente a los papás nos gusta obedecer, ¿no? A Dios también le encanta que lo obedezcamos. Y obedecer es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier canción, que cualquier acto de adoración a Dios. El obedecer, dice un canto de Adrián Romero, mi obediencia es mi mejor adoración. Y vamos a examinar por qué o cuáles fueron las excusas que Saúl puso para no obedecer a Dios por completo. Y
y eso lo apartó del Señor. Resulta que Dios le llamó a Saúl porque era el rey y le dice a través del profeta Samuel: así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salían de Egipto. ¿Quién conoce quiénes son los amalecitas? No, déjenme les paso el chisme completo. Los amalecitas eran un tipo de piratas de la tierra. ¿Sí? Eran personas que se dedicaban en el desierto a robar a la gente que pasaba por ahí, a robarlas y a veces a matarlas, porque había ladrones, pero había también gente que se les llama saqueadores. De hecho, hay escritos de los egipcios que describen al pueblo de los amalecitas como saqueadores, gente que llegaba y saqueaba y para robar mataba. Era gente sin escrúpulos, era gente mala. Y resulta que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto después de tantos años, los primeros que se les atraviesan fueron los amalecitas. Y el Señor en muchas ocasiones ellos le decían por Israel que pidiera permiso al pueblo para pasar. El Señor no quería que fueran matando a todas las personas, no. Él quería que pidieran permiso, que pasaran y llegaran a la tierra prometida que el Señor les tenía. Pero estos hombres, en Éxodo 17, nos cuenta cómo vinieron y pelearon con ellos. Y es una batalla que a lo mejor se van a acordar, porque cuando les llegaron a atacarlos, los estaban acabando. Entonces Moisés se levantó en un monte y levantó sus manos. ¿Recuerdan esa historia? Están peleando contra los amalecitas. Es una batalla difícil. Y entonces veían el pueblo, cuando veía a Moisés con las manos arriba, se emocionaba y peleaba más fuerte, pero cuando veía a Moisés que se cansaba, entonces se desanimaba y empezaban a pelear. Entonces agarró a su hermano Aarón y Hur y le levantaron las manos, y mientras tenían las manos arriba vencieron a los amalecitas. Y eso lo vemos en Hechos 17. Pero Deuteronomio 25, cuando Deuteronomio creemos que fue escrito por Josué, les cuenta esa historia. Dice que los amalecitas los atacaron por las espaldas. Imagínense, cobardes, aparte de malvados, les llegaron por las espaldas. Siempre ha habido un código de ética en la guerra. Siempre ha habido un código de ética, y ellos les atacaron por las espaldas, los agarraron desprevenidos y también los agarraron cansados. Entonces, Dios tenía un resentimiento contra este pueblo, los amalecitas, por ser malvados, por ser despiadados, pero por haber tocado a su pueblo. Entonces Dios había prometido que iba a exterminarlos de la tierra, ¿sí? Entonces, de hecho, los amalecitas más adelante siguieron siendo un rival de los israelitas. A veces pensamos más en los filisteos. Recuerda que siempre peleaban contra en la época de David, pero antes de la época de David eran los amalecitas, los enemigos del pueblo de Israel. De hecho, los siguieron perturbando por generaciones, a tal punto que aún después, cuando los israelitas habían sido llevados cautivos, se aparece otro malvado descendiente de los amalecitas, que se llamaba Amán. Amán era hijo del rey Agar. Era un descendiente de este rey, y Amán quiso exterminar a todos los judíos cuando estaban allá en Persia. No sé si recuerdan la historia. Pero Dios usó una mujer, a una huérfana que se llamaba Esther, para opacar y terminar los planes que Amán había iniciado para acabar con el pueblo de Israel. Era una nación que Dios sabía que tenía que exterminar, porque si no exterminaba él a esta nación, entonces iban a acabar con su pueblo, iban a lastimar a su pueblo. Por eso le dice a Saúl: así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye, fíjense qué tan específico le da las instrucciones. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestro corazón por naturaleza es desobediente, ¿sí? Entonces muchas veces, no sé si les ha pasado, pero hay familias, me han contado, hay familias que a veces la mamá le dice a los hijos: oye, saca o pon la ropa en la lavadora. Y van y ponen la ropa arriba de la lavadora, ¿verdad? Porque la mamá le dijo: pon la ropa en la lavadora. No, ponla adentro para lavarla. Ok, pues la pone adentro. Y ya cuando va la mamá o el papá a checar después de una hora, pues la pusieron adentro, pero no la prendieron, ¿verdad? Porque nuestro corazón naturalmente tiende a no querer escuchar. De hecho, la palabra obediencia en el hebreo significa eso: escuchar. Entonces no queremos escuchar.
¿verdad? Y entonces Dios sabe que así no es su corazón, entonces es bien específico. Le dice a Saúl, tienes que destruirlos por completo, todo lo que les pertenezca, o sea, por completo. No les tengas compasión, no porque Dios fuera malo, sino porque sabía que tenían que erradicar esa maldad por completo, porque si no, iban a seguir persistiendo, iban a venir en las siguientes generaciones a lastimar al pueblo de Israel. Dice, mátalos a todos. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Para leer en la iglesia. Mátalos a todos. Hombres, mujeres, otra vez. Ya les digo que todos, pero porque somos humanos, quiere que sea bien específico. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. O sea, todo significa todo. Acábalo, todo. Y sin embargo, dice que Saúl atacó en el versículo 7, ahí mismo en ese mismo pasaje. Dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag el rey, ¿sí? Fíjense, el rey de Amalek lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. ¿Qué le había dicho el Señor? Todos. ¿Y qué hizo él? Todos, pero menos el rey. ¿Recuerdan quién casi extermina a todos los judíos? Amán, descendiente de quién? Del rey Agag. Porque a veces pensamos que una pequeña desobediencia no va a traer un problema muy grande. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es un poquito? ¿Verdad? Y él decide así, él no había aprendido la lección. Elegí 3 veces desobedeció al Señor. No es que el Señor le haya quitado su presencia nada más, porque sí, 3 veces lo había desobedecido. En una ocasión anterior le había dicho, antes de la guerra, en 7 días va a ir Samuel. Y cuando vaya Samuel, va a presentar un sacrificio. Y después del sacrificio vas a pelear, porque necesitas mi bendición para ganar. Y pues se levantó Saúl ese día, el séptimo día, y se despertó. Ya son las 8 de la mañana. Señor, no viene este hombre. 9 de la mañana, Señor, no viene este hombre. Apenas había comenzado el día. Y dice, no viene, tenemos que pelear, voy a agarrar los corderos y los voy a sacrificar yo. Los sacrificios nada más los llevaban a cabo los sacerdotes. Samuel y los sacerdotes. Y ya no hay prisa, tenemos que hacerlo, tenemos que ganar. Él agarra los animales, él los mata y dice, Señor, recíbelos y vamos a pelear. Y dice que estaba acabando cuando llegó Samuel. Entonces él ya había tenido este patrón y Dios le había llamado la atención y él había dicho, sí, está bien, dice mal, pero no había aprendido su lección. Vemos que él sigue obedeciendo a medias, pero déjenme decirles algo, obediencia a medias es desobediencia. No importa cómo lo pintemos, la desobediencia a medias es desobediencia. No se puede decir obedezco tantito. O obedeces o no obedeces. O obedeces en todo o no obedeciste. ¿Sí? Entonces es importante que el Señor sea Señor realmente de nuestra vida, que nosotros seamos obedientes a Él. Sigue la historia en el versículo 13, dice, cuando Samuel llegó, el profeta, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. Posiblemente hasta le dio beso de la forma de respetuosa. Que el Señor te bendiga, Samuel, le dijo Saúl. He cumplido las instrucciones del Señor. Él creía que podía engañar a Samuel, el profeta. Él en su mente se había excusado y él mismo se había creado la ilusión de que realmente había cumplido las instrucciones del Señor. Pero luego le dice Samuel, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? ¿Cuántas veces venimos delante del Señor y decimos, bueno, pues no pequé tanto? Y dice el Señor, ¿y qué son esos pecados que veo en tu celular? ¿Qué son esos pecados que escuché en tu casa? ¿Qué son esos pecados que vi cuando tú pensabas que nadie veía? Y entonces le dices a Saúl, pues esos animales que oyes son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Fíjense. Porque muchas veces cuando Dios nos quiere llamar la atención, lo primero que hacemos es, pero mira nosotros, Señor, o sea, sí, nos vamos a portar mal, pero fueron nosotros, mira, fueron nosotros los que hicieron esto. Dice, son esos animales que oyes, son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas
para ofrecerlas al Señor tu Dios. Dijeron, pues sí desobedecimos, pero las razones de nuestra desobediencia tienen una excusa, una razón. Si desobedecimos, pero, y subrayé la palabra pero, si tu obediencia tiene un pero, estás desobedeciendo. Si tu obediencia tiene un pero, estás desobedeciendo. Sí, Señor, sí te amo y quiero hacer esto, pero... Sí, Señor, yo sé que la relación que estoy teniendo es mala, pero... Sí, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a decir esto, pero... Cuando hay un pero, nuestra obediencia es a medias y entonces es desobediencia, ¿sí? Siempre lleva un pero esa desobediencia a medias. Y luego lo vemos más adelante en el versículo 20, dice: yo sí he obedecido al Señor, tal vez los otros no, pero yo sí he obedecido al Señor, dice Saúl. He cumplido la misión que Él me entregó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Otra vez, no cumplió con la tarea como debía ser. No importa qué tan bonito lo pongamos, desobediencia es desobediencia. Recuerdo que alguna vez, en una ocasión mi mamá y mi papá nos llevaban a visitar con ellos. Íbamos a visitar a una hermana, recuerdo mucho a esta hermana porque había perdido su pierna y estaba en una silla de ruedas. Y la hermana, como parte de su forma de vivir, tenía una tiendita en casa. Era muy común en México hace mucho tiempo tener tienditas en casa. Hoy en día los Oxxos y otras tiendas ya han acabado con las tienditas de las casas. Y nos preparaba mi mamá y nos decía: hijos, vamos a ir, pero por favor no pidan nada de la tienda. La hermana, con lo que vende, es lo que usa para gastar. No pidan nada. ¿Ok, hijos? ¿Ok, Rubén? ¿Ok, David? ¿Ok, Rebeca? Y mamá, sí. Y entonces íbamos a visitar y ya estábamos en la casa cuando de repente estaba alguno, mi hermano o yo, parado enfrente de las cosas que tenía en la tienda la hermana y estaba mirando. Y de repente volteó y le dice: hermana, ¿y cuánto cuesta ese? Ah, cuesta tanto, Rubéncito, digo Davidcito. ¿Y cuánto cuesta este, hermana? No, ¿cuál quieres? Dijo: agarre uno, ¿verdad? Ándale, agarre. Y llegamos a la casa. ¿No les dije que no pidieran nada? Mamá, no pedimos, nada más preguntamos cuánto costaba. Aún siendo pequeños, sabíamos que estaba mal, pero buscábamos la forma de desviar nuestra desobediencia y presentarla como algo no tan malo. Saúl pensó que su desobediencia podía taparse al presentar un sacrificio, al decir: sí desobedecí, pero voy a alabar a Dios, le traje esto para agradarle. ¿Sí? Y muchas veces pensamos que nuestra adoración cubre nuestra desobediencia. Fíjense, Samuel y Dios no están diciendo que la adoración, que los sacrificios son malos. No, son buenos, el Señor los pide, al Señor le agrada. Pero no le agrada que nuestros sacrificios y nuestras ofrendas, nuestra adoración, sea una excusa para tapar nuestra desobediencia. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Y sin embargo, vemos que él más adelante muestra arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento sincero. Fíjense lo que dice en el versículo 21. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas. Y luego dice en el versículo 25: pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. ¿Sí? Él había dicho acá que lo había hecho que no lo había hecho por completo, y él pensó que su arrepentimiento no era genuino. Su arrepentimiento, dice en el versículo 24: he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, pero es que los soldados me intimidaron. Iba también: Señor, sí es cierto, he pecado, la regué, pero es que los soldados me presionaron. Y esa es la tendencia humana. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan? Y viene Dios y le dice a Adán: ¿qué pasó? Pues a ti era que se te dio la orden. ¿Por qué no obedeciste? ¿Qué dijo aquel macho? Pecho en pecho. Digo, pelo en pecho. Dice: la mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer. ¿Verdad? No muy diferente a los matrimonios que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y entonces la mujer, ¿qué dijo? No, sí, señor, la regué.
puse más atención al enemigo y tomé la decisión mala que dijo, no, la serpiente me engañó. Y le echó la culpa a la serpiente. Y así somos, queriendo echar la culpa a los demás. Y eso no es arrepentimiento. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran dicho, Señor, perdónanos? Desobedecimos. Te llamamos mentiroso al creer a la serpiente. ¿Qué hubiera pasado si el mismo Judas que entregó a Jesús, en vez de nada más tener remordimiento, hubiera venido delante de Jesús y le hubiese pedido perdón? El Señor espera, sabe que nosotros nos vamos a equivocar, pero espera que vengamos con un corazón contrito, con un corazón reconociendo que hemos pecado, que yo he tomado la decisión. No fue porque mi esposa me gritó, mi esposo me forzó, mi hijo me hizo enojar, porque aquella persona me hizo y yo lo tuve que hacer. Cuando reconocemos realmente que hemos fallado, pero el problema que tenía Saúl también era que se preocupaba más por el qué dirá de la gente que lo que dice el Señor de él. Fíjense, en el versículo 25 le dijo, te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar a Dios. Versículo 30, y le dice, pecado. Versículo 30, respondió Saúl, pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo. Esto habla de que él estaba más preocupado por el que dirá la gente que lo que dice el Señor. Y esto, si nos ponemos a examinarlo, significa que en realidad no le importaba tanto lo que decía el Señor. No le importaba más lo que Dios decía que era bueno y era malo. Prefería quedar bien con la gente. Y entonces por eso cuando viene Samuel y lo reprende, le dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. El desobedecer, la arrogancia es tan grande como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Imagínense, es bien fuerte decir, si eres desobediente a lo que ya sabes que tienes que hacer y no lo haces, es como si estuvieras en la magia, en la adivinación, metiéndote en rituales satánicos. Y uno diría, qué exagerado, pero esa es la verdad. Saúl decidió girar un poquito el volante. Sí, él no dijo, no, lo que Dios dice es mentira, me voy a ir completamente al revés. Él decidió girar un poquito el volante, y eso lo he hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Si vamos en el highway y le damos tantito, unos cuantos grados de vuelta al volante, vamos a salir más temprano que tarde, nos vamos a salir y nos vamos a chocar. Saúl decidió hacerlo y resulta que cuando la presencia de Dios se va, ¿saben qué andaba haciendo Saúl ya que Dios no le hablaba? Andaba consultando adivinos. Y luego dice, la rebeldía, la arrogancia es más grande que es como el pecado de la idolatría. Los hijos de Saúl más adelante, al ver que parecía que Dios no los escuchaba, empezaron a tener ídolos. Su hija la describe la Biblia teniendo ídolos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, tantito desvío del volante va a ser una gran curva de lo que Dios espera de nosotros. ¿Saben qué es lo más triste para mí? Que Saúl pensó que él había ganado, que él había sido exitoso en su pelea, pero la verdad era que Dios ya lo había abandonado. Muchas veces nos alejamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas y pensamos que alejados de Dios nos está yendo mejor en el trabajo, económicamente, y la verdad es que pensamos que estamos ganando como Saúl, pero la verdad es que estamos perdiendo nuestra alma. Por eso Jesús alguna vez dijo, ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Por eso Jesús nos dijo más adelante sobre la obediencia, y hay un hombre que alguna vez dijo, el sacrificio no siempre requiere obediencia. Podemos traer delante de Dios adoración, cantos, levantar las manos, conmovernos, pero muchas veces la adoración no necesariamente requiere obediencia, pero la obediencia a Dios siempre va a requerir un sacrificio. La obediencia a Dios siempre va a requerir un sacrificio. Por eso nuestro Señor dijo en Juan 14:5, si ustedes me aman, ¿cuántos de aquí quieren amar al Señor o amar al Señor? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Sencillo. Hay algo tan bonito de cuando les hablo a mis hijos y les digo, hijo, haz esto. Y a veces me dicen en inglés, yes sir.
papá. Al decirme sí, papá, y al hacer lo que yo les pido, están reconociendo la autoridad, la reputación, el lugar de su papá como su padre. Y es un acto de adoración. Cuando le decimos al Señor, sí, Señor, lo voy a hacer, sí, Padre, lo voy a hacer, cuando le obedecemos, le estamos dando a Dios el lugar que merece, lo estamos reconociendo como nuestro Señor, como nuestro Padre. Por eso Jesús dijo, si ustedes me aman, si realmente me aman, obedezcan mis mandamientos. Qué bueno que podemos venir aquí los domingos y alabar al Señor, y debemos cantarle con todo el corazón, en espíritu y en verdad, pero así debemos vivir en obediencia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, porque eso es lo que le agrada a Dios, porque el Señor prefiere nuestra obediencia que nuestros sacrificios. Más adelante también en Primera de Juan, en la carta que escribe Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5, dijo, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sé que realmente soy un hijo de Dios? Si obedezco sus mandamientos. Muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios, salimos de aquí, qué bonito lo que dice, qué bonito lo que dice la palabra de Dios, qué padre, y nos damos la vuelta y desobedecemos. No es suficiente saber lo que Dios quiere, no es suficiente estar de acuerdo con lo que es bueno y con lo que es malo, tenemos que obedecer. Ayer el hermano Lara daba un testimonio junto con su esposa muy bonito de cómo el Señor vino a sus vidas y cambió su matrimonio y les dio un nuevo comienzo. Pero hay algo que me llamó la atención del hermano Lara, dijo, no fue hasta que comencé a obedecer. Pude haber ido a la iglesia, pude haber escuchado, pude haber sabido mucho, pero no fue hasta que comencé a obedecer que el Señor comenzó a cambiar mi vida. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice Juan, si obedecemos sus mandamientos. Dice el versículo 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. No importa que tú digas, sí, yo creo en Dios y vengo el domingo, si el lunes y martes estás desobedeciendo lo que el Señor quiere para tu vida. Si sigues atrás de una sustancia, de un carácter, de una bebida, de tantas cosas, no importa que vengas y que digas que estás yendo a la iglesia, el factor, la prueba de que conocemos a Dios es que estamos obedeciendo sus mandamientos. Porque si tú dices que conoces a Dios, pero estás viviendo de lunes a sábado como tú quieres, es una mentira y la verdad no está en ti. En cambio, dice Juan, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Yo creo que la mayoría o todos los que estamos aquí queremos obedecer al Señor. Y el Señor nos ha hecho saber lo que es bueno y lo que espera de nosotros. Pero la verdad es que muchas veces somos débiles. La verdad es que todavía tenemos en nosotros debilidad, carnalidad. Pero déjenme darles una gran noticia. Dice Filipenses 2, 5, 9 que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ahora puedes tener la actitud de Cristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces es difícil obedecer al Señor. La obediencia siempre va a llevar sacrificio. De hecho, Jesús antes de ir a la cruz tuvo un momento en el que él sabía todo el dolor que iba a pasar, y entonces estaba en el Getsemaní orando. Dice la Biblia que empezó a sudar sangre de tanta presión, porque sabía lo difícil que iba a ser, y sin embargo dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y fue a la cruz en obediencia. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios, porque si tú has aceptado a Cristo, ese mismo Jesús que pudo ir en obediencia hasta la cruz, ahora está en tu corazón. Y Él te quiere ayudar a ser obediente, y obediente hasta la muerte. En cierta ocasión, los
fariseos llegaron y presumían de que ellos habían guardado la ley. Y entonces Jesús les dijo, déjenme preguntarles algo. Si un señor, un papá, tiene 2 hijos y al primero le dice, ve y ayúdame a trabajar en el campo, y el hijo le dice, no quiero ir, pero al final va. Y luego tiene otro hijo que le dice, ve a trabajar conmigo al campo, y el hijo le dice, sí papá, ahorita voy, pero no va. ¿Quién de ellos fue el obediente? Pues el primero, que al principio no quiso, pero terminó haciendo. Y entonces le dijo Jesús a los fariseos, hay muchas prostitutas de muchos publicanos que van delante de ustedes al cielo, porque al principio se descarriaron, ahora han decidido obedecer al Señor. Muchos de nosotros al principio nos descarriamos, pero gloria a Dios, porque ahora hemos decidido obedecer al Señor, y el Señor quiere hacer en tu corazón un milagro. Si tú estás dispuesto a obedecer al Señor, el Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida, grandes cosas con tu matrimonio, grandes cosas con tu familia. Yo me gozaba de escuchar la historia del testimonio ayer de nuestro hermano Lara, porque él decía, para los que no saben, el hermano antes también estaba perdido en algún vicio, estaba su matrimonio por acabar, pero decidió obedecer al Señor, y el Señor trajo bendición a su vida, restauró su vida, y todo gracias a la obediencia. Y es que al final la obediencia, ¿saben quién es el que recibe el mayor beneficio? Nosotros, nuestro corazón está lastimado, está herido, está enfermo. Y hace rato me acordé de la historia de Naamán, un hombre que estaba enfermo de lepra. Y él sabía que Dios lo podía sanar, y fue y buscó al profeta para que le sanara. Y el profeta le mandó un siervo para decirle, ve y métete 7 veces en el río. Y él dijo, Señor, yo te quiero servir, yo vine, traigo cosas para pagarte, y tú me mandas a decirme que me meta a un río que está feo. Allá en mi rancho donde yo vengo, allá en mi pueblo, hay ríos muy bonitos. ¿Tú quieres que me meta a ese río? Pero ¿saben qué? Sus amigos lo convencieron de que obedeciera. Parecía ilógico, ¿de qué me iba a servir meterme en un río sucio si yo estoy enfermo? Pero se metió una vez, no pasó nada. Se volvió a meter otra vez, no pasó nada. Se metió una tercera vez, no pasaba nada. Pero a él le habían dicho que 7 veces tenía que sumergirse. Se sumergió una 4ª vez, no pasó nada. Pudo haber sido a su casa y haber dicho, ¿de qué me sirve la obediencia si nada pasó? Se sumergió una 5ª vez, no pasó nada. Se sumergió otra 6ª vez y nada había pasado. Él estaba tratando de ser obediente, pero decidió ser obediente hasta el final. Y se metió en la 7ª vez. Y cuando salió la última vez, al haber obedecido, salió limpio, salió sano. Así el Señor está esperando que nosotros podamos obedecer, no solamente una vez, pero intentarlo la segunda, la tercera, que obedezcamos al Señor por completo, y en su tiempo, a través de la obediencia, el Señor va a traer la sanidad y la bendición que tanto necesitamos. Jesús fue obediente hasta la muerte, y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Así que, hermanos, seamos obedientes hasta la muerte, porque Cristo que está en nosotros nos capacita para ser obedientes como Él lo fue. Mientras nos